Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Buen día, licenciado. Gusto de saludarlos. Buen día, licenciado. Hayan aprovechado ayer el día de paro. Así que vamos a arrancar. Me voy a permitir presentar. ¿Me confirman si se ve la transparencia? Sí, licenciado, se ve. A ver, estoy abriendo un archivo Excel también. Listo, ¿se ve este archivo Excel también? Sí, dicen. Perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar a grabar. Vamos a apagarla. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a arrancar ahora con los primeros métodos que mencionamos en la introducción, pero antes de comenzar vamos a recordar un poquito de las tres primeras preguntas que debíamos hacernos a la hora de iniciar un proceso de valoración. Son tres cuestiones que surgen, ¿no? Y la primera era si existe un valor verdadero. Evidentemente, conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta de que nunca va a existir una cifra exacta y única, porque esta va a depender de tres elementos, ¿no? De la situación de la empresa, del momento de la transacción y el método utilizado. Entonces, no existe un valor verdadero. Lo que sí existe es un valor aproximado, ¿no? Tampoco es único y exacto. La segunda pregunta era, ¿puede la valoración ser un proceso objetivo? Por supuesto que puede ser un proceso objetivo, tomando en cuenta de que se nos va a proporcionar toda la información y sobre todo porque el profesional que lleva adelante la consultoría o el proceso de valoración es una persona con principios, valores y ética profesional. Entonces, sí puede ser un proceso objetivo. En realidad lo debe ser. Y la tercera pregunta era si existen métodos de cálculos que supongan una buena aproximación al valor real o verdadero. Habla de una buena aproximación, no habla de un valor exacto, ¿no? Entonces sí existen métodos que los vamos a ir aprendiendo. Hoy día vamos a conocer los primeros y en base a ellos pues vamos a ir nosotros aprendiendo a realizar y desarrollar algunos métodos que nos van a permitir conocer el valor de la empresa. Entonces, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta y es muy importante que ustedes lo sepan. Ante cualquier proceso de operación corporativa, ya sea para comprar tu empresa o para vender o para incorporar nuevos socios o para salir a bolsa, nuestro principal aliado siempre va a ser el valor de nuestra empresa. A partir de ahí, nosotros podemos realizar cualquier operación corporativa, como ya lo vimos nosotros, ya cuáles eran los motivos por el cual se valora una empresa. Hablábamos de compra-venta de acciones, para saber si es que los ejecutivos estaban cumpliendo con las metas, por temas de sucesiones, herencia, salidas a bolsa, para conocer exactamente el patrimonio, en fin. Nuestro aliado es el valor de la empresa y para eso debemos aprender a calcularlo. Entonces, la pregunta surge entonces, ¿qué método yo voy a usar para valorar la empresa? Sin embargo, es bueno, como lo mencionábamos anteriormente, mencionar que en todo proceso de valoración
Debemos tomar siempre en cuenta que toda operación corporativa existe en dos partes, el empresario vendedor o el comprador o inversor. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar, y antes de profundizar en los métodos de valoración, es importante puntualizar bien el concepto de valorar una empresa y atender tanto a los elementos internos como externos, es decir, factores internos y externos que tienen incidencia en dicho proceso. Antes yo de ver qué método voy a usar, debo tomar en cuenta estos factores internos y externos de tal manera de que nosotros podamos aplicar el mejor método en función de las características de la empresa. Entonces, un proceso previo a la valoración, ya con independencia de qué método se vaya a elegir, es realizar un análisis de la empresa y su entorno. Es decir, permítanme el puntero, analizar su capacidad de crecimiento, si esta empresa tiene tendencia a crecer en el futuro, la capacidad de generar valor en el mercado, es decir, si esta empresa tiene un buen posicionamiento ya y va a generar valor en el mercado, es decir, que esta empresa tiende a ser más valorizada en el futuro. ¿Qué posición tiene frente a su competencia? Porque existen empresas de similar característica y tenemos que compararla. ¿Cuál es su penetración en el mercado y sus capacidades futuras para penetrarse en el mercado? ¿Cuál es la capacidad y vía de monetización, es decir, su capacidad que tiene para obtener financiamiento? Sus recursos humanos, su potencial humano y la profesionalización del mismo, su estructura orgánica, el valor de su patrimonio, entre otros factores. Fíjense que es importante tomar conocimiento de lo que es la empresa antes de iniciar un proceso de valoración. Entonces, también debemos tomar en cuenta algunos factores externos. En estos momentos, la coyuntura que estamos pasando en nuestra economía nacional y ver las tendencias a su futuro es muy importante, tomando en cuenta de que actualmente no estamos atravesando una buena situación económica. Por lo tanto, yo tengo que ver dónde realizo mi actividad. No es lo mismo una empresa que funciona aquí en Santa Cruz y que funciona en Oruro o que funciona en Potosí, por ejemplo. Entonces, tengo que conocer esas características. O puedo ver que tenga algunas sucursales en otros departamentos, ¿no? De aquellos donde está enfocado su mercado en caso de empresas con expansión internacional. Ver si es que la empresa tiene esa visión ya o está enfocado a poder crecer en el exterior. Entonces, todo esto nos va a ayudar a nosotros a hacer un análisis FODA, si ustedes quieren, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que nos va a permitir a nosotros ya poner el valor de nuestra empresa frente a terceros. En caso de que nosotros seamos contratados, es importante que también conozcamos esa característica. Esto más o menos así en términos generales. ¿Por qué? Porque antes de poder realizar un proceso de valoración, yo debo tomar conocimiento de la empresa. Y luego de que terminemos esta unidad, vamos a hacer un caso práctico real, donde ustedes van a ver desde la llamada telefónica cómo comienza ese proceso hasta la contratación y emisión del informe final, que eso es lo que yo les decía, que es el valor agregado que vamos a tener en esta materia. Entonces, dicho esto, jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí antes ya de que entremos en materia? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta, queridos jóvenes? Lo que hemos hecho simplemente es recordar algo de lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro, licenciado. Bien, jóvenes. Entonces, ahora ya vamos a comenzar un poquito a hacer más práctica. La materia en realidad es práctica, es taller, pero necesitamos sí o sí tener algo de conocimiento y algunas ideas claras desde el punto de vista conceptual. Entonces, los primeros métodos que vamos a aprender son los métodos basados en el balance, también denominados métodos basados en el valor patrimonial.
¿Qué significa esto? Que la materia prima para poder hallar el valor de la empresa es nuestro balance general. Entonces, a la hora de valorar una empresa, el punto de partida suele ser la valoración patrimonial, porque en el balance nosotros a simple vista podemos ver el valor del patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que tratan de determinar estos métodos? Básicamente, el valor de la empresa a través de la estimación del valor de su patrimonio. ¿En qué documento financiero encontramos el valor del patrimonio de una empresa? En el balance general. Entonces, estos son los métodos que tradicionalmente se han utilizado para conocer el valor de una empresa, porque radica fundamentalmente en su balance o en sus activos. Si ustedes se recuerdan contabilidad, el activo era igual al pasivo más el patrimonio. Si yo despejo, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Entonces, ¿dónde encuentro esa información? En el balance. Entonces, proporciona el valor de una perspectiva estática. Esa es la gran desventaja que tiene estos métodos basados en balance, porque simplemente nos muestran el valor patrimonial a una fecha determinada. Es como sacar una foto y esa es la foto de ese momento, o sea, es estático, no es dinámico, a diferencia de los métodos basados en la cuenta de resultados. Sin embargo, es importante ya tenerlo en cuenta. Normalmente, el primer paso en el proceso de valoración de empresas suele ser el análisis de su valor patrimonial. En otras palabras, queremos saber el valor de los activos de una empresa una vez deducidas todas sus deudas. En otras palabras, valoraremos a la empresa en base a dos preguntas. ¿Cuánto vale lo que tiene y cuánto debe? En otras palabras, ¿cuántos activos tiene y cuántos pasivos tiene? En base a eso es lo que se valora de acuerdo a los métodos basados en balance. Aunque parece que el cálculo es simple, existen diferentes métodos para determinar el valor patrimonial de una empresa de acuerdo a las características y particularidades que tiene cada empresa. A continuación, nosotros vamos a estudiar 4 métodos más utilizados en la valoración de empresas, que son los siguientes: valor contable, también denominado valor en libros, valor contable ajustado, activos corrientes netos y activos corrientes netos ajustados. Si ustedes se fijan que hay uno que está marcado con rojo, ese es el principal método basado en el balance que se aplica en nuestra realidad. Pero sin embargo, vamos a nosotros a aprender a calcular cada uno de ellos. Y el caso práctico que nosotros vamos a hacer de una empresa real es de este número 2. Entonces, vamos con el primero y el más sencillo. Valor contable o valor en libros. Este método del valor contable es el más fácil de calcular y también es el más utilizado por todas las personas sin tener conocimiento ni de contabilidad, ni de análisis financiero, ni de valoración, ni nada. Simplemente ver el balance general, donde ven la cuenta de patrimonio, dice la empresa vale tanto. Entonces, el valor contable se utiliza para el cálculo del ratio precio-valor contable, que es su nombre, del que ya se ha hablado en otra ocasión. En otras palabras, valor en libros. Y la fórmula es muy simple. El valor contable es igual al activo total menos el pasivo total. Permítanme abrir el Excel. Y yo quiero que ustedes vean aquí esto de aquí. Ese es el caso que nosotros vamos a hacer. Vamos a poner aquí. Me confirman si es que se ve, por favor.
Ahí está. Bien. Este es un balance general. Tenemos los activos, tenemos los pasivos y fondos propios o patrimonio. Ahí está. Y el primer caso nos dice que es el valor contable. Y el valor contable nos dice que es igual al activo, total activo, que tenemos por acá, menos el total pasivo. Si yo lo hago directamente eso, si ustedes se dan cuenta, lo tengo por aquí el cálculo, pero lo vamos a hacer acá. 1. Valor contable o valor en libros. Lo primero que nos dice que yo tengo que encontrar el total activo y tengo que encontrar el total pasivo. Bien, yo tengo aquí mis activos, tengo el disponible, tengo el exigible, tengo el realizable y tengo otros activos corrientes. Tengo mis activos no corrientes, que son mis bienes inmuebles, instalaciones, máquinas, intangible, algún impuesto diferido y otros activos de largo plazo que pueden ser inversión. Total activos no corrientes y ahí el total activo. Entonces, tengo el total activo 13.756. El total pasivo lo tengo por el otro lado. Aquí tengo total pasivo corriente, que son deudas de corto plazo. Total pasivo no corriente, que son deudas de largo plazo. Y ahí tengo el total pasivo. Entonces, total pasivo. Y nos decía que el valor contable ajustado era la diferencia, valor contable nos decía que era la diferencia entre el total activo menos el total pasivo. En otras palabras, total activo menos total pasivo. Ya yo tengo aquí el valor de mi empresa. ¿Alguna duda, jóvenes, al respecto del primer método? Sencillo, fíjense. ¿Se entendió? Sí, listen. Sí, se entendió, Liz. Espérenme un segundito que esto lo voy a poner en blanco. Así. Y antes de que me olvide, se los paso al WhatsApp. Listo. Ya estamos. ¿Se entendió entonces? Ahí está el ejercicio. Ahí está el Excel que acabamos de ver. Y ahí está, 9.246 millones de euros. ¿Está claro el primer método? Dicen un favor, ¿será que podrías volver a repetirlo? Es que se me fue toda la señal. Vamos de nuevo. ¿Lo ve el balance general aquí? Sí, dicen. Bien. El caso número 1 o el primer método es el valor contable o valor en libros. ¿Qué significa? Usted agarra eso de ahí y tiene que buscar el total activo. Ya vimos que están por aquí, activo corriente, activo no corriente, y ahí está el total activo. Si queremos comprobar es esto más eso. Entonces, coloco el total activo. Necesito el total pasivo. Tengo total pasivo corriente más pasivo no corriente y ahí tengo el total pasivo. Eso lo copio aquí. Y la fórmula que nos dice el valor contable es igual al total activo menos el total pasivo. 13.756 menos 4.510, 9.246 millones. ¿Estamos? Sí, dicen. Bien. ¿Alguna duda ahí? 9.246 millones. ¿Estamos? Sí, dicen, ahora sí todo claro. Gracias. Bien. Ahora vamos con el segundo método y realmente es el más importante,
que es el que se aplica en realidad. El valor contable ajustado o valor en libro ajustado también es otro de los métodos de valoración patrimonial más utilizados. En realidad, de los métodos basados en balance, es el que prevalece sobre los otros métodos que vamos a aprender. Este método de cálculo del valor patrimonial se utiliza en los casos en los que el balance no refleja el valor real de los activos. El valor contable se utiliza para el cálculo ratio, precio, valor contable ajustado o valor contable ajustado o valor en libro ajustado. En general, la fórmula, el valor contable ajustado es igual al valor contable más menos ajuste de valoración extracontable. En otras palabras, activo total corregido menos deudas totales. ¿Qué significa esto? Y aquí quiero un poquito que tengamos en cuenta lo siguiente. Si bien este método se centra en corregir el valor de los activos, también quiero decirles yo que los pasivos muchas veces no reflejan la imagen fiel o la realidad. Por lo tanto, también se debe hacer las deudas totales corregidas para tener un valor contable ajustado real. Ejemplo, teníamos este balance, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice este método? Nosotros aquí tenemos un sinnúmero de cuentas, de activos. Activos de corto plazo, activos de largo plazo. Nos dice que nosotros debemos verificar que estos importes que nosotros tenemos aquí sean realmente los razonables o que correspondan, que estos inmuebles equivalgan a este valor, que estos intangibles, es decir, hacer una verificación de que estos saldos son los correctos. Este método se centra solo en el activo, pero está demostrado que muchas veces hay deudas que figuran en balance que en realidad no existen. Entonces, también se debe intentar corregir ya los pasivos para tener el valor real de las deudas. En ese sentido, los ajustes de valoración extracontable son los que realizamos por considerar que la cifra que está en el balance no refleja con exactitud su valor o saldo real. Por ejemplo, el valor de los inmuebles reflejado en el balance suele ser superior a su valor real, por lo que se debería realizar un ajuste positivo. Sencillo. Les doy un pequeño ejemplo para que ustedes vean que es así. Supongamos que una empresa compró un terreno hace unos 15 años por el Quinto Anillo, no sé, Santos Dumont o Doble Vía La Guardia o el Norte, donde ustedes quieran. Compró un terreno que hace 15 años no había pavimento, no había alcantarillado y lo compró por un valor de $20,000. ¿Ustedes creen que actualmente, después de unos 10 o 15 años, cuando ya hay pavimento, hay alcantarillado, está todo urbanizado, sigue valiendo esos $20,000 o vale más? Vale más, dicen. Vale muchísimo más. Entonces yo debo hacer un ajuste positivo, pero no hacerlo por hacer, sino que debo contratar a personas especializadas para que me digan un valor razonable de ese activo, que es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro caso real. Me dejo entender, ¿no? Sí, Listen. Sí. Y también esto puede suceder y es muy, muy común, aunque ustedes no lo crean, en las empresas que manejan inventarios. Muchas veces esos inventarios están sobrevalorados, están infravalorados. Por lo general, hay veces que tienen faltantes y también tienen sobrantes. Entonces, también se debe corregir esa situación. En el tema del disponible, muchas veces su saldo que reflejan en su balance general no coincide con su saldo en su libreta bancaria o en su banco. Entonces, también tienen que hacerse los ajustes. En otras palabras, este método, ¿qué es lo que hace?
Este método lo que hace es corregir, ajustar todos esos valores que no están reflejando con exactitud el saldo real. Ahora, ¿cuál es el problema de este método? ¿Ya? Que es necesario conocer bien la empresa para determinar el valor de sus activos que figura en su contabilidad. Pero se supone que nosotros, antes de comenzar a valorar, tenemos que tomar conocimiento desde el punto legal, financiero, económico, tributario de lo que es la empresa. Conocer sus clientes, conocer sus proveedores, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis interno y externo. Entonces ese es el problema, pero sin embargo no es un obstáculo. Una vez nosotros tomamos conocimiento de la empresa, nos es mucho más sencillo poder valorar. Entonces, fíjense, vamos a suponer que los inmuebles de la empresa que hemos analizado, que están valorados contablemente en 5.138 millones de euros según nuestros cálculos, en realidad tienen un valor de 7.138 millones de dólares, es decir, hay 2.000 millones más. Primer ajuste. Vamos a suponer también que los 1.677 millones que tienen contabilizados en existencia están sobrevalorados y que nosotros estimamos que valen 1.177.000 o 1.177 millones de euros, es decir, 500 millones menos. Vamos a ir a hacerlo los cálculos. Me voy a copiar todo esto en otra hojita. Ahí. Y vamos a hacer el 2, que es valor contable ajustado o valor en libros ajustado. Bien, me voy a borrar esto porque no me sirve. Voy a poner todo en blanco, pero esto lo voy a dejar con colorcito para que resalte. Bien, suposiciones. En realidad en nuestra vida real no deben haber suposiciones, ¿ya? Aquí le vamos a poner nosotros hallazgos encontrados. Bien, lo primero que nos decía, permítanme, era que según inventario 7.138. Aquí voy a poner 7.138 millones y esto vamos a hacer un revalúo de activos fijos, que en realidad eso es lo que se debería hacer para determinar el nuevo valor. Bien, y lo segundo es un inventario físico y valorado, que es lo que se ha hecho. Que aquí nos coloca que dice que se estima, dice, ¿no? Para poder llegar a esto yo debía hacer un revalúo. Y aquí dice, supongamos también, nosotros no vamos a suponer, vamos a decir que hemos hecho un revalúo de activo fijo y hemos hecho un levantamiento de inventario, 1.177 millones. 1.177 millones. Bien, estos son los nuevos valores. Valores actuales. Y aquí vamos a colocar nosotros, aquí, valor en libros. Perdón. Vamos a ver cuánto es el valor en libros. De los activos fijos es 5.138. Y de las existencias, aquí es 1.677. Y aquí vamos a ver la diferencia de lo que nosotros hemos encontrado. Nosotros tenemos, de acuerdo al revalúo de activos fijos, que nuestro valor es 7.138 y en balance tenemos 5.138. ¿Qué quiere decir? Que esto está infravalorado o subvalorado.
valuado, si ustedes quieren. Ahora, en el inventario físico y valorado de las existencias, nosotros hemos determinado el valor de inventario en 1.177 millones y en balance está en 1.677. Es decir, ¿qué significa eso? Que ahorita está sobrevalorado, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, licenciado. En este momento está por encima. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Ya está infravalorado. Yo aquí lo que tengo que hacer es un ajuste positivo porque tengo que aumentar. Y aquí como está sobrevalorado, tengo que hacer un ajuste negativo. En otras palabras, lo que tengo que hacer es disminuir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miren, yo tengo un balance inicial. Me voy a copiar esto mismo aquí y vamos a ir haciendo las correcciones. Yo tengo que aumentarle 2.000 millones a mis activos fijos. Aquí tengo bienes inmuebles. Tengo que hacer más los 2.000 que yo encontré. Ya tengo 7.138. Pero tengo mis existencias también que me dicen que están infravaloradas y le tengo que quitar 500. Fíjense que esto no cambió nada porque no está con fórmulas. Yo voy a sumar aquí mi activo no corriente y voy a sumar aquí mi activo no corriente. Fíjense qué ha pasado, jóvenes. Miren. Mi total activo no es igual a mi total pasivo y fondos propios. 15.256, 13.756. Si yo veo, hay una diferencia de 1.527. En otras palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer? No se olviden ustedes la ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el capital y el capital es igual al activo menos el pasivo. En otras palabras, eso ahí no está bien. ¿Qué tengo que hacer entonces? El capital es igual a los 15.256 menos 4.510. En otras palabras, estos 15.000 menos los 4.510. Ahora fíjense que la diferencia es 0. Vamos a ponerlo con 0 decimal. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Qué es lo que yo ajusté aquí? Ajusté eso, ajusté esto y ajusté esto. Ahora fíjense que tengo otro valor. Mi patrimonio, que era de 13.756, mi activo pasó a 15.256. ¿Se entiende, jóvenes, lo que se ha hecho? Sí, sí. Bien. Ahora, voy a mencionarles lo siguiente. Y esto lo voy a colocar con ese color. Por lo general yo tengo algunos proveedores y les debo, y generalmente también aquí en el pasivo hay algunas diferencias. Entonces, para poder determinar bien este saldo, lo que se hace es circularizaciones, se denomina. ¿Qué significa eso? Que yo le envío una carta al proveedor y le digo, por favor, certifíqueme que la empresa le debe esto, y muchas veces ya no hay deudas o le debe más, entonces también se corrige el valor del pasivo corriente. De todas maneras, ¿se ha entendido, jóvenes, esto? Sí, El valor contable ajustado. Y este es el que vamos a hacer nosotros un caso de la vida real. ¿Estamos? Licenciado, disculpe. Adelante.
Quería consultarle si podría repetir la parte donde el total pasivo se iguala con el total activo, por favor. Bien. Vamos a volver así, ¿ya? Ahí. Bien. Espérenme un segundito, 9,246. Si me esperan un segundinho, por favor, voy a traer el cargador de mi computadora, ¿ya? No me di cuenta y se me está acabando. 30 segundos. Ahora sí, jóvenes, van a disculpar. Bien, una vez hicimos estos ajustes, que los marcamos con rojito, porque eso era lo que nos decía. Vemos que ahora nuestro balance no nos cuadra. Tenemos el total activo de 15,256 y total pasivo y fondos propios 13,700. Hay una diferencia de 1,500. Entonces yo debo recordar la ecuación contable, donde el activo tiene que ser igual al pasivo más el capital o fondos propios. Si yo despejo el capital, es activo menos pasivo. Entonces, yo para ajustar esto, ¿qué significa que ha aumentado? Entonces van a aumentar mis fondos propios. En otras palabras, ¿qué es lo que tengo que decir? Mi total activo menos mi total pasivo y mis fondos propios cambian. Y ahora sí, fíjense que la diferencia es 0. ¿Ahora sí? Sí, licenciado, muchas gracias. De acuerdo. Bien, ese es el segundo método entonces. ¿Está claro? Ahí están los 10,746 millones de euros. ¿Listo? ¿Sí? Sí, licenciado. Bien. Ahora, hay otro método que se llama el activo corriente neto. Y este método básicamente solo se lo utiliza para empresas comerciales que no tienen un valor significativo en activo fijo. Este método de valoración del activo corriente neto es uno de los más utilizados y métodos de valoración más conservadores, porque solamente toma en cuenta los activos corrientes a la hora de valorar una empresa y no los toma en cuenta los activos fijos. En ese sentido, podría ser un poco incoherente que yo no tome en cuenta los activos fijos que yo tengo, pero sin embargo, ya este método lo utilizan empresas que realmente no cuentan con activos fijos y simplemente se dedican al comercio, porque la mayor parte de su inversión está en mercadería. Vamos entonces continuando. Me voy a copiar esto de aquí nuevamente para el tercer caso. Listo. Y estamos con el tercer método, que es el activo corriente neto. Esto lo vamos a hacer más grande. Listo. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice
que es el activo corriente menos el pasivo total. Entonces, buscamos nosotros el activo corriente. Entonces vamos y buscamos el activo corriente y aquí tenemos total activo corriente más 6.765. Y nos pide el pasivo total. Buscamos el pasivo total que está aquí, 4.510. Y nos dice que por sus siglas en inglés tiene este nombre, ya NCAV, que es New Current Asset Value, que en otras palabras es valoración patrimonial del activo corriente neto. Entonces, vamos a colocarle ese nombre, que es igual al activo total, al activo corriente total, menos el pasivo total. Activo corriente total menos pasivo total, tengo el valor del activo corriente neto. ¿Se entendió, jóvenes? Ahora, les pregunto, evidentemente esta empresa, fíjense que tiene más activos fijos, no se debería aplicar para este tipo de empresa, pero sin embargo, por efecto didáctico, simplemente les estoy explicando. Este método se aplica para empresas simplemente de comercio, no empresas industriales, donde la mayor parte de su inversión está en activos fijos. Lo que quiero ahorita es que ustedes entiendan el procedimiento. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Bien. Ahora, este mismo método también se lo hace de manera ajustada, suponiendo lo siguiente. Vamos a ver. Que es el activo corriente neto ajustado. Este método incluso es mucho más restrictivo a la hora de calcular el valor patrimonial. ¿Por qué? Porque él utiliza algunos porcentajes, ya en base a algunos estudios que hicieron en los años 30 y 40, ya no se lo aplica ni se lo utiliza en la realidad, pero es bueno que ustedes lo conozcan porque en los libros lo siguen manteniendo. Sin embargo, hoy en día no es un método que se utilice. Personalmente no lo utilizaría nunca ni lo aplicaría porque no lo considero razonable. Y van a entender ustedes por qué. Pero sin embargo vamos a aprender. ¿Qué es lo que nos dice? Este método nos dice que debemos sumar el 100% del disponible a los deudores o clientes. Tengo que multiplicarlo por un 75% porque voy a considerar que un 25% va a ser incobrable, y mis inventarios, es decir, mi realizable, lo tengo que multiplicar al 50%, tomando en cuenta de que las mercaderías pueden sufrir obsolescencia, deterioro, etcétera, etcétera. Entonces, si yo lo tomo en cuenta de esa manera, aplicando este mismo método, me voy a venir acá y lo voy a volver a copiar aquí. Listo. Y este es el método 4, que es el activo corriente neto ajustado, que nos dice lo siguiente: el disponible yo lo debo considerar al 100%, dice. El exigible yo lo debo considerar al 75%. Y el realizable yo lo debo considerar al 50%. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que este método nos está diciendo que el disponible más el exigible
por el 75% más el realizable por el 50%, y a eso le tengo que restar las deudas totales. Esa es la fórmula que me dice que yo debo aplicar. Si yo lo veo de esa manera, ¿qué es lo que tendría que hacer? Voy a anotarlo ahí. Ajustado. Igual, el disponible. ¿Cuánto es el disponible? 4.073. 4.073. Luego lo hacemos con fórmula. El exigible, 815. Por el 75%. Más el realizable, 1.677. Por el 50% menos las deudas totales, que es 4.510. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, vamos a hacerle la fórmula. Y vamos. Disponible más exigible por el 75% más realizable por el 50% menos deudas totales. Y ahí tengo el nuevo valor de la empresa tomando en cuenta el activo corriente neto ajustado. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos aquí, 1.012 millones de euros. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Sí, Licen. Bien, miren qué vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un resumen. Y vamos a anotar aquí lo siguiente. Método, valor. El primero era el valor contable, le vamos a poner así, valor contable, y eso me daba 9.246. Valor contable ajustado, ¿cuánto me daba? ¿Dónde estamos? $10.746. Activo corriente neto. $2.255 y nuevo activo corriente neto ajustado. 1.250. Aquí en el segundo nos faltó hacer el resumen. Total activo corregido total deudas valor contable ajustado 10.746 para que esté todo uniforme. Ahí está, 10.746. Bueno, aquí nos sale con 2 decimales, le vamos a quitar los decimales. Bien, aquí vamos a responder algunas cuestiones y vamos a dar respuesta a una de nuestras preguntas. ¿Existe un valor verdadero y único? No. Fíjense, a la misma empresa por 4 métodos diferentes tengo 4 valores diferentes. ¿Sí o no? Entonces no existe una cifra única y verdadera. ¿Por qué? Y aquí está uno de los motivos.
Depende del método de valoración. Utilizamos 4 métodos, tenemos 4 valores. ¿Se entiende? Sí, dicen. Bien, y vamos a tomar en cuenta algunos conceptos, algunas conclusiones. El método basado en balanza más utilizado y que nos lleva a un valor aproximado y verdadero, vamos a llamarlo así, es el valor contable ajustado. Es decir, ese es el valor más razonable y aproximado de la empresa. 10.746 millones de euros. Ahora, los métodos basados en activos corrientes netos no se puede aplicar en empresas industriales. Solo es aconsejable utilizarlo en empresas comerciales, es decir, que su mayor concentración de activos está en sus inventarios. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Entonces, dicen, Ahora, los demás métodos son, excepto el activo corriente neto, excepto ese que solamente sería para comerciales, los demás métodos se puede aplicar para todas las y los tipos de empresas. el primero y el segundo se puede utilizar en todo tipo de empresa. ¿Ya? Ahora, los métodos que vamos a ver basados en activos corrientes netos y ajustados lo utilizan como indicadores y ratios en la bolsa de valores. Vamos a ver eso qué significa. Bien, fíjense, aquí está el activo corriente y el activo corriente neto ajustado es un versus, ya, en Standard & Poor's. Por ejemplo, es una cotización. Standard & Poor's, su cotización está así. Su estabilidad, fíjense que es estable. Pero estos valores, porque aquí se están cotizando acciones. Ya, se están cotizando acciones. Y fíjense su evolución. ¿Quién está por encima? Por encima está el activo corriente y por debajo está el activo corriente neto ajustado. Y está claro, porque no se olviden que es un 75% el realizable y un 50%, perdón, el exigible un 50% y el realizable un 50% y 75%. Entonces está por debajo. Entonces esto es una cotización de las acciones y los valores en bolsa, por ejemplo. Y aquí están los precios, fíjense, ya, porque estamos hablando de acciones, se lo utiliza en la bolsa. Y aquí está el activo corriente neto ajustado y el activo corriente neto. 0.60 es su valor de la acción y ajustado es 0.42. Y su precio en el mercado es 0.25. Fíjense las variaciones. Entonces se lo utiliza esto para comparar los precios de algunas acciones. Pero por lo general, este tipo ya de métodos
a la hora de valorar, porque aquí estoy valorando acciones. Simplemente yo veo cuánto vale una acción, por ejemplo, aquí vale 0.42 y el mercado me está pagando 0.25. Por lo tanto, no estoy teniendo un precio razonable y objetivo y por, digamos, el otro, ¿no? Entonces, esto simplemente es una comparación para que ustedes vean que en algunos países los utilizan, pero solamente empresas comerciales que no tienen grandes volúmenes en sus activos fijos. Hasta ahí, jóvenes, esos 4 métodos se entienden. ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Bien. Y hay un quinto método que se da, que más que todo esto es cuando hay algunos problemas judiciales, que se denomina el cálculo del valor de liquidación. Esto es cuando ya se hace pericias de liquidación de empresa. Entonces, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Valor de mercado de los activos, es decir, valor contable ajustado de los activos. Restar la deuda total y a esa deuda total le tengo que restar todos los gastos de liquidación. Es decir, lo único que aumenta es los gastos de liquidación. Si ustedes quieren, este valor de liquidación es el valor contable ajustado menos los gastos de liquidación. En otras palabras, ¿qué entran en esos gastos de liquidación? Los gastos en abogado y litigio, indemnizaciones laborales por despido, algunos impuestos que yo pague y algunos otros costos de liquidación. Es decir, todos los costos en que yo incurra en la liquidación de la empresa, debo restarlos al valor contable ajustado. Sencillo. ¿Cómo yo obtengo estos gastos de liquidación? Pues yo voy a saber cuánto me va a cobrar el abogado y cuánto voy a gastar en trámites legales. Yo si despido, si hay alguna liquidación, en esa liquidación pendiente de pago, una indemnización del trabajador, también tengo que descontarla. Si tengo algunos impuestos y algunos otros gastos que hayan en ese proceso de liquidación. ¿Se entiende, jóvenes? Este es el caso 2, pero restarle todos estos gastos de liquidación. Es decir, si yo quiero, me vengo acá, voy a aumentar lo mismo, el 2. A ver, me voy a copiar eso. Ahí yo tengo mi valor. Listo. A eso, honorarios profesionales del abogado. Vamos a aumentar de tamaño. Vamos a suponer que este señor me esté cobrando 1,000. Vamos a suponer que estos son en miles, ¿ya? No son millones. Vamos a suponer que yo tengo una indemnización por pagar de un trabajador que le debo 200. Algunos impuestos municipales que no pagué. Tengo 50. Y otros gastos que pueden ser copias, legalizaciones, etcétera, 10. Entonces, el valor de liquidación sería, aquí le vamos a poner total gastos de liquidación. Vamos a sumar esto. Y el valor de liquidación sería todos los valores contables
ahí ya está por si acaso restar la deuda menos el valor de liquidación y ese sería nuestro valor de liquidación. ¿Estamos? Sí, listen. Ahora si quieren aquí le metemos más el valor de liquidación. Solo el valor de liquidación se da en temas de litigio y problemas que tienen que ver con órdenes judiciales. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? No, listen, todo claro. Sencillo, ¿no es? Sí. ¿Se recuerdan cuando leíamos que decía que el proceso de valoración requiere de pocos conocimientos técnicos y va mejorando con la experiencia? Aquí está demostrado. No es necesario que yo sea un experto en valoración para poder determinar el valor de una empresa. ¿Alguna duda, jóvenes? No, listen, todo claro. Bien. Entonces, jóvenes, la próxima clase vamos a hacer un caso real de una empresa donde vamos a conocer, a ver, voy a ver si lo tengo por aquí. Donde va, todo esto ya lo tienen por si acaso ustedes. Está en su Classroom. Fíjense, vamos a conocer el proceso de valoración de la empresa en la práctica, en la vida real, desde el contacto entre la empresa y el profesional, todo, paso a paso. Esto no lo van a encontrar ustedes en ningún libro, es lo que vamos a aprender conmigo la próxima clase. ¿Estamos? Está bien, dice. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día jueves.